Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con la fuerza de 45 canales de televisión difunden este programa todas las semanas. En esta ocasión nos acompaña el arquitecto Fernando Najas, quien es directivo de SECREA. Adicionalmente a eso es gerente general de Telesucesos y Radio Sucesos. Y adicionalmente a eso tiene entre sus entretenimientos impulsar el sector empresarial del país. Bienvenido, Fernando, qué gusto que nos acompañes. Gracias, Roberto. Es verdad lo de los entretenimientos. Tú tienes un entretenimiento muy importante, que es el de ser un nexo de conexión entre todos y cada uno de los canales locales, que muchas veces el aislamiento físico desaparece por efecto de esta relación que todas las semanas conecta a todos los canales pequeños, a todos los canales locales, que normalmente no tienen la misma trascendencia que los canales nacionales. Totalmente de acuerdo, y eso es una realidad que vivimos los canales locales, los canales regionales, que obviamente impulsamos a diario este proceso de comunicar, de orientar, de entretener, con un esfuerzo totalmente decidido. Bajo tu criterio, mi querido Fernando, ¿cómo ves la actual situación económica de los medios de comunicación y en específico de los canales de televisión o radios también de cobertura local y cobertura regional? Bueno, no me digas cómo veo, porque la respuesta correcta es cómo siento. Perfecto. No. Perfecto. Mira, creo que todos los medios de comunicación tradicionales, especialmente la radio y la televisión, somos parte de en cierto modo, de un ocaso de la televisión abierta y de los medios que utilizan el espectro radioeléctrico para comunicarse. La televisión y la radio todos los días son suplantados por el Internet. Creo que el mundo se está transformando en un esclavo del Internet, en un esclavo de las redes digitales, y obviamente nuestros medios han sido sustancialmente afectados. Entonces, esta afectación no solamente se demuestra en las necesidades y los apuros diarios de manejar un medio con todas las limitaciones, producto de una reducción de el sustento que tienen los medios de comunicación, que son los eventos publicitarios. Miren, en este instante existe tal proliferación, sobre todo de medios digitales, en donde la gente va encontrando nichos que no existían antes de publicidad. Poco es lo que va llegando ahora a los medios de televisión abierta y a los medios de radio, ante una arremetida de toda clase de acciones que eran desconocidas hasta hace pocos años. Tenemos fantasías de tipo TikTok, tenemos fantasías del día a día que se transmiten a través de YouTube, porque YouTube es una reproductora de espacios increíble. Se comenta que intervienen en YouTube más de 40 millones de personas que envían sus contenidos a esta plataforma. Entonces hay una distorsión tan grande en donde las acciones publicitarias, que son acciones de beneficio para quien genera publicidad, se ven distorsionadas por toda clase de oportunidades, en donde ni siquiera tú sabes, en un mundo globalizado de millones de audiencias y millones de oportunidades, si las opciones publicitarias que están de moda o están de fantasía tienen definitivamente los efectos que deberían tener para quien contrata publicidad. Entonces, sí. En ese punto, entonces,
La sociedad ecuatoriana obviamente está sintiendo crisis económica. Dejemos muy a un lado la parte política que no nos conlleva en este diálogo. Pero esa crisis económica que siente la sociedad ecuatoriana afecta directamente a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los anunciantes son quienes sienten esa crisis también. Claro, mira, la publicidad en casos muy especiales en donde se mantiene por efecto de que sea vigente una imagen de un producto, son inversiones que tienen que tener resultados. El anuncio publicitario es un anuncio empresarial en donde las inversiones tienen que generar réditos. Si eso no sucede, pues simple y llanamente la publicidad no funciona. Las autoridades, considero yo, que dentro del entender de lo que significa en empresa privada la comunicación y la contrapartida entre publicidad y acción de los medios, está completamente desatendida. Yo consideraría que las autoridades se quedaron quizás en la época del telégrafo. O un poco antes, tal vez. Tal vez sí, tal vez señales de humo, alguna cosa. O sea, yo creo que pueden canalizar tranquilamente normas para que los sonidos del tum-tum, las señales de humo, reemplacen, están en ese nivel. Un tema importantísimo, que parecería broma, pero es la realidad. Muchas autoridades se quedaron en el pasado. A mediados del gobierno del señor Rafael Correa, todo el gobierno del señor Lenín Moreno y lo que va del gobierno del señor Guillermo Lasso, se implementó pues la televisión digital terrestre. 35 canales de televisión invertimos en televisión digital terrestre, la famosa TDT. Ahí quedó. Los equipos están en los cerros, muy pocos canales tienen prendidos sus equipos. ¿Cómo valoras tú, teniendo Telesucesos, tú como principal de Telesucesos, la frecuencia en televisión digital? ¿Cómo valoras ese proceso? Que fue, mira, en el tiempo de Moreno existió el acercamiento de un personaje tan pequeño como su estatura. Ya. Este personaje pidió que hagamos una evaluación los canales locales de la intervención de estos canales, de nuestros canales en la televisión digital. Efectivamente hicimos una propuesta que obviamente no fue entendida porque en la propuesta no había ninguna contrapartida de beneficio económico para el proponente. Clarito. Entonces, las cosas quedaron en stand-by. Pero para que la audiencia un poco entienda, los canales UHF que en su momento constituyeron unos sistemas de comunicación de segunda, en los últimos años se convirtieron en los canales privilegiados para las comunicaciones. Los canales iniciales de la televisión nacional, Ecoavisa, Teleamazonas, TC Televisión, operan con una frecuencia VHF, Very High Frequency, y los canales UHF tuvieron una serie de concesiones casi de segunda, que son UHF, Ultra High Frequency. Pasado el tiempo, resulta que los canales VHF quedaron obsoletos y los canales UHF tuvieron importancia tan brutal para los avances tecnológicos que los VHF están destinados a extinguirse para el tema de la televisión y ser suplantados por acciones de comunicación y telefonía. Así es. Entonces cambiaron completamente los panoramas. Sin embargo, como es costumbre en nuestras autoridades, nos quedamos atrasados casi en edad de piedra y no se hizo absolutamente nada. Incluso la propuesta comentaba lo siguiente: los canales locales, todos los canales locales,
tenemos una infraestructura que representa inversiones importantes, infraestructura técnica, estudios, ubicaciones en cerros, etcétera, etcétera, que con el cambio de la televisión VHF a la VHF iban a cambiar exclusivamente en la intervención en nuevos equipos. Así es. Nuevos equipos que de alta los frecuencia. Transmisores cuestan la quinta parte de lo que cuestan los transmisores de frecuencias VHF y frecuencias que son en este momento utilizadas. O sea, la estándar, que es la así es, que viene abajo de la digital. En el estudio que se presentó, la inversión que tenía que darse para efectos de entrar todos nuestros canales locales a la televisión digital fue mínima. Fue mínima, que podía ser compensada con algo que nunca se cumplió y que está constando en la Ley de Comunicación, en que todos los canales locales tenían que tener una participación publicitaria por parte del Estado que tenía que ser al orden del 15%. No con el 15%, con el 5% de esta gestión publicitaria, los canales locales podíamos haber pagado el costo de los transmisores digitales y utilizando la estructura existente podíamos salir al aire con una tecnología completamente renovada. Ahora, curiosamente, la una y la otra, pasado el tiempo, van quedando sin importancia por efecto de la televisión IP. Ahí hay un tema muy importante y como comentario de SECREA de gremio. Los canales de televisión, los medios de comunicación, no tanto los gremios, sino los empresarios, los emprendedores que hacemos televisión, que hacemos radio, somos igual emprendedores que arriesgamos capital, que arriesgamos esfuerzo y deberíamos tener beneficios exactamente iguales, como por ejemplo, alguna eliminación en aranceles de importación de equipos. Hay varios temas que se podrían también alargar porque estamos arriesgando e informando a todos ustedes todos los días 24 horas. Un tema muy importante es los contratos de concesión y la seguridad jurídica que los medios de comunicación o los concesionarios, persona natural o persona jurídica, enfrentamos al momento. ¿Cómo tú le ves ese proceso? Bueno, mi visión no es una visión personal. Mi persistencia y necedad sí es personal, definitivamente. Mira, en el año 2013 el señor Correa se le ocurrió desconocer todos los contratos de concesión. ¿Ya? Y dijo, señores, ustedes pueden seguir operando hasta que me dé la santísima gana, implícitamente, siempre y cuando no me fascine la paciencia. Y efectivamente, desde el 2013 hasta el 2016, creo, seguimos operando por misericordia de un miserable. ¿Ya? Creo que en el año 19, por mi necedad, yo insistí siempre de que nuestro contrato de concesión fue irrespetado, de que los concesionarios fuimos arrasados por el poder de alguien que no entendió nunca lo que son los derechos de comunicación, ni los derechos de los contratos la fuerza que tienen la seguridad jurídica. Prueba de eso es que todos los contratos que ha tenido el Estado con diversas instituciones nacionales e internacionales han representado juicios ante instancias internacionales y no hay uno solo que haya ganado. Hemos perdido todas las instancias por irrupción contra los derechos adquiridos en los contratos de concesión, y el Ecuador ha tenido que mendigar para que les den plazos para poder pagar las sanciones que se han impuesto al país por efecto de este incumplimiento de los derechos convenidos en los contratos de concesión. Los contratos de concesión representan el concepto inamovible de seguridad jurídica. Y eso tiene que ser entendido incluso por nuestros concesionarios.
esta relación y este comentario del día de hoy representa, Roberto, una alerta para todos aquellos concesionarios locales y nacionales que en su momento han sido concesionarios y tienen sus contratos de concesión y sus condiciones han sido cumplidas por los concesionarios. El cumplimiento de estas obligaciones por parte del concesionario obliga al Estado también el cumplimiento de las cláusulas y las obligaciones que le corresponden. Eso se llama la seguridad jurídica. Quienes tuvimos un contrato de concesión, los seguimos manteniendo. Los contratos de concesión se mantendrán siempre y cuando alguna de las partes irrumpa con las condiciones establecidas en los contratos. Todos aquellos concesionarios tienen su contrato vigente y en el contrato vigente se habla de una renovación automática de las concesiones. Estos paños tibios que se han creado son inventos de Correa, relacionados... Inventos que se han seguido manteniendo y respetando se han seguido los manteniendo porque originales. Si te dicen, oiga, para seguir viviendo le vamos a dar un calzoncillo, bueno, nos ponemos el calzoncillo y seguimos viviendo, pues no, ya, pero hemos sido despojados de toda la vestimenta legal que representa los contratos de concesión. No existe seguridad jurídica en el tema de contratos de concesión para radio y televisión. Definitivamente. Yo sigo insistiendo en esta cuestión porque también los contratos de concesión tienen que ser respetados en su integridad. O sea, tú puedes decir, muy bien, ya, yo reconozco el contrato de concesión, pero solamente la parte que me da la santísima gana. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, para este paño de agua caliente, de agua fría o lo que quiera que fuera, ya se inventaron los títulos habilitantes. Ahora, en este caso, en este punto específico, han pasado 22 meses del actual gobierno. ¿Qué ha hecho, qué ha dicho, qué ha expresado el Ministerio de Telecomunicaciones y el Arcotel, la Agencia de Regulación y Control? ¿Qué han dicho respecto a este tema? Mira, yo como buen necio que soy, presenté nuevamente ante el Arcotel una comunicación pidiendo que se respete todo mi contrato de concesión, porque yo he luchado independientemente en este tema y existió una acogida de sentido común por parte de las actuales autoridades, porque mi argumento sigue siendo válido con respecto a la seguridad jurídica. En el año 19, creo, se reconoció que tenía razón, se reconoció que existe definitivamente un derecho adquirido que fue irrespetado. Se reconoció para quien más fastidiaba, que soy yo, ¿ya? Y para dos medios grandes, Teleamazonas y Ecuavisa. Entonces, los tres recibimos los títulos habilitantes, que no nos sirve para un pepino, ya, pero el que recibamos lo que quiera que nos hubieran dado, no nos quitan nuestros derechos, pero no entonces, quita la vigencia. Con ese reconocimiento interesante y simpático reconocimiento, ¿se afectaba la seguridad jurídica? No se afecta, pues, no se afecta. Señor, le dice, muy bien, ahora que, como se llama, yo le he quitado el almuerzo diario, le voy a dar un pancito. Entonces, yo me como el pancito, pero yo sigo reclamando los derechos que me corresponden de mi almuerzo completo, pues, ¿ves? Entonces, cualquier acción posterior al contrato, ese es el concepto de la seguridad, cualquier acción legal, ilegal o lo que quiera que sea posterior a tu contrato de concesión no tiene ninguna validez. La relación que tú haces con esta explicación, sí, ¿cómo relacionarla entonces al concurso de frecuencias que tanto nos han dicho que ya viene? Es otra pendejada, nos dicen, a ver, les vamos a hacer concurso de frecuencias. Muy bien, de peor es nada, pero eso no nos quita los derechos, ¿entiendes? Sí, no, sí. Entonces, y ese es un mensaje de este concesionario hereje a todos mis compañeros de los canales locales. Roberto mantiene este nexo tan importante y yo
pocas veces me animo a hacer públicamente expresión de mis herejías, pero las hago como debe ser, las hago como siempre he mantenido mi línea de conducta, enfrentando como deben darse las cosas. Considero que en primera instancia una actitud del Arcotel de estudiar una reclamación que he presentado, en la cual obviamente los canales grandes ni de Teleamazonas ni de Ecoavisa se unieron a mis reclamos, eso no tenía ninguna sorpresa, porque normalmente los canales grandes nunca apoyan a los pequeños apoyamos a los grandes, en lo que nos dejan, ¿no? Lo que nos dejan. Así es. Entonces, mira, yo creo que muchas cosas deben cambiar porque el mundo ha cambiado. Deben cambiar muchas cosas porque las acciones digitales dominan el mundo. Los de mi generación, los de tu generación, nos vamos quedando cada vez más rezagados sobre el avance monstruoso de la tecnología. Ahora no se necesita hacer inversiones importantes para tener un canal de televisión. Con esta reflexión, ¿cómo avanza entonces el proceso de los medios, de los canales de televisión tradicionales con frecuencia versus los medios de comunicación digitales que están arrasando ahora? Tú lo has dicho, estamos arrasados completamente. Entonces nosotros tenemos que ser creativos de manera de generar acciones en donde nos incorporamos obviamente a la tecnología. Tenemos que ser competitivos en tecnología. Tenemos que dejar a un lado los fantasmas y los muertos de hace 25 años, ¿no? Las acciones tienen que ser permanentes y actuales. ¿Cómo podemos mantenernos en inversiones muy importantes que se hicieron para desarrollar hace 25, 26 años nuestros medios, si las condiciones han cambiado completamente? Tú puedes conseguir una línea IP y llegar al mundo sin ningún tipo de complicaciones. Entonces, tenemos que competir con las posibilidades y los nexos vigentes en este momento. Y ese es un mensaje de mucho afecto a nuestros asociados. No podemos quedarnos en nuestros reductos provincianos, no porque sea despectivo el término provinciano, pues para nada. No. Tenemos que generar acciones sobre todo de unidad. Yo siempre tengo unas ideas maléficas para efecto de que nuestro gremio sea coherente, ¿no? Vivimos también separación de unidad. Qué difícil es que cada persona considere que ya el mundo no solamente es su pequeño mundo, ¿no? Lo estamos viviendo en las elecciones. Ahí es importante con lo que tú acabas de mencionar, mi querido Fernando, el compromiso que tenemos los medios de comunicación. Con esta breve reflexión, el compromiso que tenemos los medios de comunicación, el compromiso de los comunicadores, de los emprendedores, quienes hacen que los medios de comunicación estén avanzando a diario por la sociedad, por la unidad, por la democracia, por el desarrollo, por las nuevas generaciones. Para eso estamos los medios de comunicación, a más, obviamente, de mantener, impulsar y defender inversiones realizadas. Yo creo que ahí es importante tu reflexión final, mi querido Fernando, aprovechando de que estamos terminando ya el programa, un poco para consensuar este compromiso de medios de comunicación con la sociedad. Bueno, es un llamamiento a generar acciones de unidad. Creo que nuestro país mantiene exactamente lo contrario. Cada cual quiere ser dueño de su mundo, cada cual quiere ser presidente del país, cada cual genera una distorsión y una dispersión de intereses, y eso es lo que nos ha colocado en este momento en una situación en donde pequeñas minorías están dirigiendo los destinos de nuestro país. Creo que
para las próximas eventos eleccionarios de presidente ya deben haber no menos de 40 candidatos. Sí, no es 40 más. candidatos y un solo candidato comandado por una bola de mujeres de peligro, ¿no? Dios me libre de ese tipo de mujeres en el nivel familiar. Agradecemos a Fernando Nájaz por su diálogo, por sus criterios, por la conceptualización de lo que está enfrentando los medios de comunicación. Y al mismo tiempo, como medios de comunicación, como televisión, hacemos un llamado a la conciencia social, a la conciencia nacional. Es hora de ver al futuro, es hora de que las nuevas generaciones impulsen liderazgo y preparación para que, como vemos las cosas todos los días, vayan cambiando y el Ecuador siga creciendo con el respeto permanente a la democracia constituida. Mi querido Fernando, muchísimas gracias y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.